Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Yaping desde Beijing. Hace poco tiempo, el Bureau Nacional de Estadísticas de China publicó los datos económicos de China en la primera mitad del año. Aunque el crecimiento del PIB en los primeros 6 meses del año sigue siendo negativo, en el segundo trimestre se registró un crecimiento positivo del 3,2%, una cifra calificada por muchos medios como mucho mejor de lo esperado. ¿Es esta una recuperación temporal o sostenible? En un entorno económico y político internacional de mucha incertidumbre, ¿cómo evolucionará la economía de China en la segunda mitad del año? En nuestro programa de hoy vamos a enfocarnos en la economía de China. Antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso de las cifras económicas más importantes publicadas por el Bureau Nacional de Estadísticas de China. El Producto Interno Bruto de China creció un 3,2% interanual en el segundo trimestre de 2020, según datos publicados el 16 de julio por el Bureau Nacional de Estadísticas. Durante la primera mitad del presente año y en medio del impacto de la epidemia de COVID-19, el PIB del país se situó en 45,66 billones de yuanes, unos 6,53 billones de dólares, marcando una caída interanual del 1,6% de acuerdo con los datos del Buró. En desglose, la producción en la industria primaria subió un 0,9% interanual, mientras que el sector de los servicios registró una disminución del 1,6% y la industria secundaria cayó un 1,9%. Los datos publicados este jueves también indican que el mercado laboral de China registró una mejoría en junio, con una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta de 5,7%, lo que equivale a una bajada de 0,2 puntos porcentuales en relación con la cifra del mes anterior. La producción industrial de valor agregado, un importante indicador económico, subió un 4,4% interanual en China durante el segundo trimestre, como consecuencia de que las fábricas hayan acelerado sus trabajos en medio de la situación de control de la epidemia de COVID-19. Las ventas minoristas de bienes de consumo en China disminuyeron un 3,9% interanual durante el segundo trimestre de 2020, según los datos del Buró. La cifra, un importante indicador del crecimiento del consumo, resulta 15,1 puntos porcentuales inferior a la registrada en el primer trimestre, de acuerdo con el Buró. El brote actual de COVID-19 todavía se está extendiendo por todo el mundo y los riesgos y desafíos para el desarrollo económico de China han aumentado significativamente. Cabe señalar que, en su conjunto, los principales indicadores del crecimiento económico de China, la industria de servicios, el consumo y la inversión, aún se encuentran en el ámbito de declive. El crecimiento de rebote en el segundo trimestre sigue siendo un crecimiento de recuperación y las pérdidas causadas por la epidemia aún no se han compensado por completo. Esto muestra que China necesita mucho trabajo para que la economía vuelva a la normalidad. Para analizar el desempeño de la economía de China en la primera mitad del año y hacer un pronóstico de los meses posteriores, tenemos como invitado al señor Liu Xuetong, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien realizaremos una conexión a distancia. Hola, profesor Liu, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, vamos a hablar un poco de los datos de crecimiento económico. En la primera mitad del año, la economía de China cayó un 1,6%, pero en el segundo trimestre creció un 3,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Todavía recordamos que la economía de China, afectada por la pandemia de COVID-19, cayó un 6,8% en el primer trimestre de este año. Muchos medios han usado la expresión exceder las expectativas para describir el crecimiento económico de China en el segundo trimestre. ¿Qué opina usted de la fluctuación de la economía de China en la primera mitad del año? Y además de los datos del PIB, ¿qué otros aspectos destacados ha observado usted? Como sabemos, la pandemia de COVID-19 se empezó más o menos a inicio de este año 2020 y después posteriormente se ha propagado a nivel mundial. Y la economía china fue fuertemente golpeada durante los primeros meses de este año, es decir, concretamente el primer trimestre de este año. Y por lo tanto, en su momento la caída de la economía china fue de 6,8%.
Ahora, después de los esfuerzos realizados por las medidas impuestas para confinar algunas a todo el país, particularmente medidas más muy estrictas en el epicentro de la ciudad de Wuhan, China. El contagio o la pandemia pues se ha encontrado más o menos bajo control y a final de abril paulatinamente se iniciaron las actividades productivas en mayoría de China. Entonces, justamente a consecuencia de esos esfuerzos realizados por las autoridades y por todos los habitantes de China, la economía en el segundo trimestre fue positiva, fue de 3.2%. Eso quiere decir, la economía china aparentemente ya se encuentra en una etapa de recuperación. Ya estamos en la etapa de crecimiento económico y pronto esperamos que la economía china se regresaría a su senda normal de crecimiento con vigor y con mucha dinámica. El empleo también es un punto muy destacado este año. En la primera mitad del año, China creó 5,64 millones de nuevos empleos, cumpliendo el 62,7% del objetivo anual. Pero en la segunda mitad del año, la tarea de enfrentar del empleo sigue siendo ardua. Entonces, ¿cómo garantizar el empleo de los graduados universitarios? Es una tarea importante que enfrenta el gobierno. ¿Cómo califica los datos del empleo en la primera mitad del año? De acuerdo con las cifras publicadas por fuentes oficiales, la tasa de desempleo durante el primer semestre de este año 2020 fue de 5.7%. Eso quiere decir, esa cifra, 5.7%, significa medio puntos porcentuales superiores a la cifra registrada en el mismo periodo, pero del año pasado, es 2019. Es primer lugar, es decir, la cifra de tasa de desempleo es buena y positiva. Sin embargo, sabemos la fuerza de trabajo en China es muy grande, tiene una base muy enorme. De acuerdo con las cifras oficiales, a final de 2019, el número total de los trabajadores en China es de 774 millones. Entonces, medio punto porcentual de arriba de la cifra registrada en 2019 quiere decir existe un total de con más o menos como 4 millones de personas que estaban buscando trabajo durante los 6 meses de este año. Entonces, podemos decir, por un lado, la cifra de tasa de empleo es buena, positiva. Sin embargo, también existe segmento de población que todavía tiene dificultades para encontrar trabajo. O sencillamente hay gentes, sencillamente ya no sale de su lugar de residencia para buscar trabajos. Ahora echemos una mirada al comercio. En la primera mitad del año, el volumen de importación y exportación de productos de China alcanzó 14,24 billones de yuanes, el equivalente a unos 2 billones de dólares. Aunque el crecimiento todavía es negativo, sin embargo, en comparación con el primer trimestre, la desaceleración ha disminuido un 3,3%. Algo destacable es que en junio se registró un crecimiento positivo tanto en la importación como en la exportación.
¿Cómo interpretaría usted estos datos de comercio? Y además, según los cálculos de la OMC, el comercio mundial se reducirá entre un 13% y un 32%. Este año, teniendo en cuenta este entorno externo, ¿cree que las importaciones y exportaciones de comercio exterior de China pueden mantener la tendencia de crecimiento en la segunda mitad del año? ¿Cómo deben las empresas adaptarse para hacer frente a este entorno? Como comentábamos hace rato, la economía china ya se encuentra una recuperación franca después de sufrir una caída significativa durante el primer trimestre de este año. Al mismo tiempo, también observamos en aspecto de comercio exterior, también ha registrado mejorías. El comercio exterior definitivamente durante el primer semestre todavía se encuentra en contracción. Sin embargo, esta contracción ya se ve cada vez menor. Obviamente, esas cifras positivas o ese comportamiento alentador de comercio exterior que tiene la economía china también enfrenta retos importantes por superarse, sobre todo considerando que la pandemia de COVID-19 en varios lugares del mundo, sobre todo en el continente de América, todavía no se ha encontrado una señal clara de quiebre. Eso quiere decir una señal clara de control de esta enfermedad. Por eso las actividades de comercio exterior, es decir, sobre todo las exportaciones que realiza diariamente China hacia el resto del mundo, podría enfrentar retos o dificultades para sostener este ritmo de crecimiento. Bueno, profesor, por favor, mantenga en la línea y después vamos a discutir más temas sobre la economía de China. Bueno, desde el lanzamiento del proyecto de construcción del puerto de libre comercio de Hainan hasta la celebración de la Feria de Cantón concretada en la nube, desde la reducción de la lista negativa para la inversión extranjera hasta la celebración de la tercera Exposición Internacional de Importaciones de China, que se encuentra ahora en su periodo de preparativos. Pese al brote de la epidemia, China no ha parado de avanzar en la ampliación de su apertura. Ahora conozcamos más detalles sobre este tema. La tercera Expo Internacional de Importaciones de China se llevará a cabo en Shanghái en noviembre de 2020. En el contexto del impacto económico y comercial por la epidemia de COVID-19 de este año, China organizará la tercera Exposición Internacional de Importaciones con el objetivo de continuar expandiendo las importaciones e insistir en una mayor apertura del mercado chino. Y por otro lado, la 127ª Feria de Cantón se celebró este año por primera vez completamente en línea. Se trata de la primera vez que se aplica esta modalidad digital para esta feria con varias décadas de historia. Con la ayuda de la tecnología digital, la feria se trasladó a la nube para seguir creando oportunidades de negocios y de intercambios mutuos entre empresas chinas y extranjeras. Desde la Feria de Cantón hasta la Exposición Internacional de Importaciones de China, las dos plataformas de comercio internacional lanzan señales positivas para la apertura de China al mundo. El 1 de enero de 2020, la Ley de Inversión Extranjera, junto con sus reglamentos de implementación, entró en vigor formalmente, con el objetivo de proteger mejor los intereses de los inversionistas extranjeros en el país. A partir del 1 de enero de 2020, China bajó una vez más los aranceles de importación de algunos productos básicos y comenzó a implementar tasas arancelarias de importación provisionales inferiores a las que se aplican bajo la categoría de nación más favorecida a más de 850 productos básicos importados, incluidos bienes de consumo diario, medicamentos importantes y equipos técnicos avanzados. Esto beneficiará a muchas áreas de la economía nacional y al sustento del pueblo. El 23 de junio de este año, China anunció dos nuevas listas negativas para 2020,
mejorando aún más el nivel de apertura en los sectores de servicios, manufactura y agricultura. En junio de este año se realizó de forma virtual la reunión ministerial de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, y las partes participantes decidieron comprometerse a firmar el acuerdo dentro del mismo año. En la 22ª reunión de líderes China-Unión Europea, celebrada recientemente, los líderes de China y de la UE reiteraron su compromiso de alcanzar un acuerdo de inversión China-UE en 2020. Este es el esfuerzo activo de China para construir una economía mundial de alta calidad y construir una comunidad de destino común para la humanidad. China tiene ahora 18 zonas piloto de libre comercio. El 1 de junio de este año, China convirtió a Hainan en un nuevo puerto de libre comercio. En Hainan, la inversión extranjera será más conveniente, los derechos de propiedad intelectual estarán mejor protegidos y el entorno empresarial será más justo. Hace poco, China publicó un plan maestro para el puerto de libre comercio de Hainan, que tiene el objetivo de convertir a esta provincia insular meridional en un puerto de libre comercio de alto nivel y de influencia mundial para mediados de siglo. Hainan ha formulado 69 medidas para el entorno empresarial, de acuerdo con los estándares del Banco Mundial. También establecerá estándares y sistemas regulatorios que estén en línea con los estándares internacionales y probará políticas de inmigración más abiertas y convenientes en línea con las prácticas internacionales. En resumen, China está lanzando con voluntad firme más medidas para ampliar la apertura, promover la cooperación internacional multicapa y multinivel, crear un entorno comercial legalizado, internacional y más orientado aún al mercado, mejorar las políticas para atraer la inversión extranjera y seguir convirtiéndose en un destino ideal para la inversión extranjera, proporcionando además un mayor impulso de crecimiento a la economía mundial. Profesor, bienvenido de regreso. En medio de la pandemia de COVID-19, China no ha desacelerado el ritmo de expansión de su apertura. En la situación actual, ¿cuál cree que es el significado de persistir en la expansión de la apertura para China? Como sabemos, China ya tiene una apertura muy grande, de mayor grado, muy alto grado de comercio exterior. Sin embargo, también sabemos que esas aperturas económicas no han sido suficientes y falta un camino largo por realizarse. Es decir, la apertura actual, o sea, el último propósito de apertura económica es ofrecer un mercado potencial para los productos y servicios del resto del mundo, para colocarse esos productos y servicios en el mercado chino. Por ejemplo, los productos alimenticios, las mercancías de diversos sectores manufactureros y obviamente los servicios, por ejemplo, servicios de paquetería, servicios de consultoría, etc., ¿no? Y también ese mercado que tenemos al interior de China, aparte de ofrecer oportunidad a los productos y los servicios también, de los servicios también existen oportunidades para registrar las marcas y patentes de otros países, es decir, no solamente los propiedades industriales de China, sino también las propiedades industriales o intelectuales del resto del mundo. De esa manera podría garantizar el derecho de autores y los inventos o innovaciones tecnológicas. Asimismo, la apertura económica también implicaría la apertura del sector servicios y bancarios. La mayor apertura económica también implicaría que China necesita jugar un papel más activos, más importante en las decisiones dentro de los organismos multilaterales de comercio y de finanzas.
por ejemplo, tal como el caso de Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, dentro de esos organismos que sabemos se requieren mayor reformas también. Y para realizar esas reformas, obviamente, China no puede faltarse. No solamente esto, sino que China también debe jugar un papel cada vez más activo y un papel cada vez más importante que antes. Cuando hablamos de la economía de China en la segunda mitad del año, el mayor desafío sigue siendo la incertidumbre del entorno externo, como por ejemplo las relaciones entre China y Estados Unidos. Los ataques de Estados Unidos contra China ha escalado recientemente. Incluso el gobierno de Trump ha expresado muchas veces su intención de desvincularse de la economía china. ¿En qué medida la continua disminución de las relaciones sino-estadounidenses afectará a la situación económica de este país asiático en la segunda mitad del año? Bueno, en la cuestión de relación bilateral entre China y Estados Unidos, en primer lugar, que sabemos es una relación bilateral importante. Y ahora, para las elecciones, para la elección presidencial al próximo noviembre, que celebra, es cada vez cercano. Durante ese lapso, seguramente van a haber declaraciones mucho más fuertes que normal. Obviamente con el propósito de ganar más votos y ganar simpatías de los electores. Entonces, a pesar de todo esto, yo pienso desde mi punto de vista muy particular una separación total entre las dos economías más importantes del mundo en este momento, actualidad, yo vería poco probable. Sin embargo, sí debemos tener mucho cuidado, tener mucha precaución de cuidar las relaciones bilaterales de esa manera, cuidando el comercio bilateral y obviamente cuidando el crecimiento económico, sobre todo en esta etapa de difícil pandemia, ¿no?, que está afectando el crecimiento económico. Al mismo tiempo, también estamos conscientes la economía china tiene capacidad de resistir cualquier empate o cualquier eventos adversos para afectar su crecimiento económico. Es decir, China tiene poder de resistir, tiene poder de superar las dificultades que viene cualquier frente. Recordamos que en junio el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Keqiang, tuvo la primera nueva reunión formal con los líderes de la Unión Europea mediante conexión por vídeo. En la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la necesidad de elevar al nivel más alto de inmediato las negociaciones del Acuerdo de Inversión Integral China-Unión Europea para llegar a un acuerdo antes del fin del 2020. ¿Cuál es su opinión sobre las negociaciones del Acuerdo de Inversión Integral China-Unión Europea? ¿Cuáles son sus perspectivas de la cooperación entre China y este bloque europeo? Como podemos observar, China y los países que forman bloque de la Unión Europea han tenido contactos frecuentes y también obviamente ha arrojado cifras, ha arrojado resultados muy positivos que se van a lograr también acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio y de inversión para beneficio mutuo de ambas partes. Estos acuerdos o esos tratados de inversión y de comercio bilateral y multilaterales
De hecho, ha sido una estrategia de diversificación de la economía china y de comercio exterior de China para enfrentar cualquier eventualidades. Sabemos, esta estrategia de diversificación también podría funcionar como amortiguadores, es decir, para aliviar los posibles descalabros que podría sufrir las relaciones comerciales, por ejemplo, sea entre China y de Estados Unidos o sea en China y otros países del mundo. Profesor, recientemente muchos expertos y académicos han hablado sobre la capacidad de recuperación macroeconómica de China. Después de la crisis financiera asiática de 1998 y la crisis financiera mundial de 2008, muestra más flexibilidad la economía de China hoy y, a su juicio, ¿en qué aspectos se refleja esta flexibilidad? Ante el panorama actual causado por la propagación de COVID-19, la economía china nuevamente ha enfrentado este mal con éxito en el corto plazo, es decir, después de sufrir una caída importante en materia de crecimiento económico durante el primer trimestre de 2020, con una cifra negativa de 6.8%. Inmediatamente en el segundo trimestre de este año, la economía china ya ha empezado su trayectoria de recuperación con una tasa de crecimiento de 3.2%, como mencionábamos hace rato. Es decir, esa capacidad de resistir los panorama oscuro y resistir los empates adversos que viene cualquier lado, cualquier magnitud, obviamente no es una casualidad. Es una consecuencia, de hecho, ha sido una consecuencia de los trabajos duros y las acciones coordinadas tanto por las autoridades y también por todos los habitantes del pueblo chino. De esa manera, con esas acciones coordinadas y obviamente los trabajos arduos que se realizan cada uno de los habitantes, la economía china obviamente ha sido cada vez más que antes, cada vez más resistentes que antes y obviamente cada vez más que antes con flexibilidad, con mayor flexibilidades para enfrentar esos retos y esas dificultades en materia de crecimiento económico y de esa manera obviamente no solamente en pasado, en el presente, también en el futuro, esas acciones coordinadas y esos trabajos arduos que realiza diariamente se va a permanecerse para superar las dificultades. Bueno, gracias, profesor, por compartir con nosotros sus opiniones. Adiós. Los datos económicos demuestran que las medidas de estímulo económico de China están funcionando y que la economía del país se encuentra en el camino de la recuperación. Considerando el enorme mercado de China y sus profundos vínculos económicos con todo el mundo, la recuperación de la economía de China puede influenciar de forma muy positiva a la economía mundial en los próximos meses. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.